A veces qué. ¿Qué pasó, Mario? Adelante, Mario. Sube, Mario. Hoy te quieren pacatear aquí. A veces me pregunto, Señor. Adelante, 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 adelante. Láyes ustedes. Oigan que ahorita hice más puntos que en la batalla. Qué barbaridad, hermano. ¿Qué fue eso? No sé. Dios Hasta les yo me pague. R1, sorprendí. Dios se pague. A todos Dios les pague, de verdad, Dios les pague. El R1 se la aventó con ese, ¿qué era un chira? Yo no miré, a mí no me salió nada aquí. A mí sí salió bien bonito, la verdad, se veía bien grandote. Hasta me asusté, pensé que iba a brincar o algo y me hice el teléfono para atrás. ¿Qué me va a comer este? Yo también hablo totonaca. ¿También habla Ahí Totonaca? está. No, it's good, it's good. A Yo hablo todos, maya, a todos. pero poco. O sea que de veras que Mario habla maya, ¿eh? No, palabras sueltas nada más. Pero hablas maya. The World, ¿cómo estás, The World? Imagínate, The World, que hubiéramos puesto una penalidad para aquel que tirara martillo. Santa cachucha. Yo solo vi un hámster, dice Santi. Bienvenido, hermano Besazael. O Besalael, no sé cómo es. La paz del Señor, hermano. Besalel. Besalel, sí. Ya cambié mi foto de perfil para que ahí ya me distingan. Por favor, por favor. Pues adelante, ¿qué? Mario, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches, Mario. Bendiciones para ti, Mario. ¿Dónde te has metido? Buenas Que te noches. extrañamos. Últimamente has perdido mucho, Mario. Te has perdido mucho, Mario. Sí, solo que ¿Qué ahorita pasó? pues estoy en el trabajo, voy a estar un corto tiempo y no es por temor. Será. Sí, estamos en la chamba ahorita y tengo No, que, pues. estoy aquí adelante, debo estar ahí atrás. Y ni modo, por ética profesional, pues hay que chambear. Claro, por supuesto. ¿Qué tal ese frío para allá, Mario? Uy, está bueno. ¿Y allá con ustedes? No, hombre. Aquí sales y sientes que te revienta la cara del aire frío. Sí. De hecho, lo que les está tocando a ustedes ahorita, a nosotros nos debe llegar el lunes. Yo Y dicen que se creo, va a sí, poner, posiblemente. sí, dice que lo más seguro que se va a poner bueno. Dice Hola, que, Mario. mande. Hola, Mario. Hola, Beth. Buenas noches. Oye, acá estuvo muy caluroso el día, ¿eh? Acá parece verano. ¿En serio? Sí, estaba No, el no, solazo, hermano, creo que hasta me bronceé. sí, normalmente cuando va a entrar un frente frío, por eso se enferman mucho los niños porque el cambio brusco de temperatura. A veces dice, o cuando va a caer una lluvia, hay un calorón horrible. Y que dice, va a venir lluvia. Pues, ¿cuál lluvia? Hace mucho sol. Y al rato cuando cae la lluvia, se dan Ujú. cuenta que es el bochorno en que está viniendo, pues es lo que viene. El que está viniendo es lo que viene. Ahora pues, ok, fíjate, Mario. Esa Valiendo, nueva valiendo frase la lo vamos a redundancia. patentar, Mario, esa nueva frase. Sí, sí, frases célebres. Fíjate que acá hay un señor que él acostumbra a salir en las noches, como tenemos es playa, ¿verdad? Por acá, sale y le toma fotos a la luna. Entonces él tiene bien checadito que cuando es luna llena, las olas como que se ponen un poquito más alocadas y así. Y ayer subió una foto y había una luna llena bien preciosa, grande, bien cerca, así brillante. Y nada más comentó abajo, dice, prepárense porque esta luna llena la he visto antes. Dice, y esta luna es de terremoto. Dice, entonces prepárense. Y ahí andamos todos ya bien asustados, porque antier hacía bien mucho frío acá y ahora está bien caluroso el día. Entonces dicen acá abajo que a 75 en Los Ángeles, pero yo lo sentí más caliente. Yo sentí como a 80, pero quién sabe. Hombre. Entonces no sé de dónde están ustedes. Yo sé que la hermana Karen está en México. Gabo, ¿quién es? La paz del Señor Gabo. Padre Señor, Amén.
Yo soy Gabriel y soy de El Salvador, San Salvador, y estoy viviendo en Texas, Fort Worth. Ah, ok. ¿Cómo estuvo Fort Worth? Pues bien, bien, un poquito frío, no tanto, pero sí un poco nomás. En Fort Worth fue cuando estaba Harvey se inundó, ¿no? Am, no recuerdo la verdad yo, pero aquí casi no han, gracias a Dios casi no hay inundaciones. Ay, qué bueno. Sí, que Sí, Texas. lo que sí pasó aquí hace como, quiero ver, fue con el 2021-2022, que en el Hielo Negro hubo un choque en un freeway que fue en un tollway, que es donde vía que no hay salida. Hubo un choque de carro tras carro, tráiler tras tráiler, y Ujú. fue un desastre total. Sí, ese hielo negro, para los que no lo conocen, es cuando el asphalt, ¿cómo se llama? Como la carretera, ¿verdad? Sí, Eso negro que freeway, ponen, El asfalto. el asfalto, Dios asfalto. le pague, se congela, hermanos, y se hace como un cristal transparente, se ve del mismo color del asfalto. Entonces, cuando uno se sube, empieza a patinar. Los frenos no le agarran, las llantas no le Por el agarran hielo. fricción y es muy, muy peligroso. Yo sé que la mayoría lo conocen, pero por si hubiera un hermano de allá de otro lugar donde no hay hielo, que no sepa, es eso. Es más A mí me peligroso. tocó, a mí me tocó una helada recién llegado yo de México en el 96, no, Ujú. 97, ahí como por enero, febrero, en la ciudad de Natchez, en el estado de Mississippi. Andaba yo trabajando plantando pino, ellos hacen el frío, y de repente el inspector mandó la señal por radio que todos se metieran al carro, que prendieran el carro, lo calentaran y que nadie saliera. Pero literal yo miraba, cuando eso pasó yo estaba en el carro, pero yo no sabía qué pasaba porque yo no sabía al tanto del radio, el radio lo traía el supervisor, y el supervisor mandó a todos a la camioneta, dejen todo y váyanse a la camioneta. Y literal se miraba así como en la película de Un día después de mañana, se miraba cómo venía la ola de aire congelando todo. Y a mí me agarró afuera del carro. Oh my Yo God. tenía la maleta de pinos, las manos se me hincharon, se pusieron moradas al instante. No me podía quitar la bolsa, entonces así me jalaron, me agarraron de la bolsa. En aquellos entonces estaba yo flaquito, era yo como un palillo. Me agarraron de la bolsa así, ¡pum! Para dentro de la camioneta. Pero se me pusieron las manos así, moradas del frío, literal. Híjole, qué rápido, ¿no? ¿Cómo es? Jamás he visto he vuelto a ver una helada como esa. Hielo negro. Eso está Wow. feo. Eso es ahí arriba en el norte, ¿verdad, bro? Eso me pasó en Mississippi. En Mississippi, ok. En Mississippi. Está En la ciudad peligroso. de Natchez. Es Para raro que que vea, hermano, cuántas cosas no sabemos y no reconocemos, y cualquiera que puede dudar de la presencia de Dios, El hermano, poder de Dios, sí, sí, sí. sí, que solo vaya a un lugar extremo, de clima extremo, a ver si ahí no cree en Dios, porque solamente Dios es el que nos ayuda y nos protege, hermano. Muchas situaciones, yo escuché de un niño donde no sé cómo estuvo, que estaban en la nieve, creo que el niño se salió de la casa o algo en medio de la tormenta, los padres pensaban que estaba dormido y empezó a caminar. En la noche empezó a caer la nieve, no encontraron al niño, el niño tenía como 7 o 9 años, tenía autismo no verbal, no lo encontraron como por 5 días, hermano. El niño sobrevivió. Wow. Y yo sé que eso es solo por Dios, no hay otra manera de explicarlo. No hay otra explicación, De verdad que por sí, si supuesto. ustedes, ajá, si ustedes se ponen a investigar en el internet y todo, todos estos milagros que existen, solamente un Dios bueno, un Dios vivo nos puede responder. Entonces, hermanos, a darle más glorias a Dios porque eso estaba fuerte, hermano Luis. Sí, de verdad que sí. Y yo nunca en mi vida había escuchado de eso. En ese entonces yo no entendía ni la O por lo redondo de inglés. De verdad que no. Y ya después me dijeron, oye, pero ¿qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Y eran poquitos los que hablaban inglés. Y fue lo que empezaron a contar. No, es que el inspector, le hablaron al inspector, no sé, porque las compañías donde andamos, las compañías siempre están monitoreando el tiempo, por lo mismo, que es el tiempo de frío. Ya. Entonces de la compañía le hablaron al inspector, el inspector le llamó al supervisor y todos para la camioneta. Y Pero el tiempo como el mar, hermano, es de respeto, es traicionero, puede cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, en las partes de Texas donde hay muchos tornados, puede el tornado desaparecerse bien de repente o empezar bien de repente. Entonces, hermanos, a estar más
cuidadosos, ¿verdad? Más precavidos siempre con nuestras baterías, nuestros cargadores de celulares, cositas, ¿verdad? Que pudieran ayudar a cada quien. No sé quién más está Claro. acá arriba, el hermano Robles. ¿De dónde es el hermano Robles? No, el hermano Robles ay, ¿cómo se llama? Ya me dijo, Dubai, Sacramento. de Dubai. Ah, Dubái. La paz del Señor. Amén. Amén, brother. Pues ahí está la batalla, era lo que estaban guardando los hermanos. Nomás que Sí, me yo creo que agarraron, sí. me agarraron lavando trastes ahorita. Como Híjole, usted en la hermano. mañana va a estar. Yo Este, creo, brother, yo tengo una sugerencia para acerca de lo que pasó ahorita, acerca de las batallas, que es que, por ejemplo, cuando ustedes, antes de hacer una batalla o cuando hay, digamos, bastantes personas aquí, explican en realidad, digamos, el motivo, aclaran muchas, tal vez, como dudas de muchas personas que quizás acaban de entrar al live. Por eso se vio como la respuesta en la batalla a la plática que ustedes anteriormente habían tenido acerca de aclarando de lo que, digamos, de la misión que ustedes tienen, de lo que están pasando, porque en realidad hay muchos grupos y a veces uno cuando va entrando nuevo, a veces no tiene claro exactamente qué es lo que está pasando, pero yo tengo poco tiempo de estarlos escuchando y, y yo me he dado cuenta que en realidad este grupo es como muy serio a la hora de evangelizar y como que ustedes, no sé si es que en realidad ustedes, ¿cómo se llama? Bueno, lo que puedo decir yo es que identifico que ustedes están bien preparados acerca de sacar los capítulos. Me imagino que son hermanos que andan evangelizando y a mí yo estoy interesado en eso, como en aprender, con dar pruebas con capítulos y para dar una mejor respuesta a una persona que tenga uno que responderle. Ok, ¿de dónde nos saluda? Yo soy de Fort Worth. Fort Worth, Texas también, ok. Pero es de la iglesia, es del LDM, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No, pues, brother, aquí todos los hermanos aprenden todos los días, todos aprendemos de todos. Todos aprendemos de todos, el interés es de seguir sacando esto adelante. Aquí tenemos al amigo Mario que ya pronto se va a bautizar. Pasó. Mario, de veras, ¿qué has Yo pensado, capaz. Mario? Mario, ¿cómo has visto lo que hemos platicado? ¿Cómo te has sentido? O sea, yo creo que de rato te pones a experimentar o a pensar, bueno, lo que platicamos anoche, lo que dijeron estos de la Trinidad, lo que dijeron estos, me lo probaron con capítulos, con versículos. ¿Qué piensas, Mario? ¿Qué pasa por tu cabeza? No, estaba yo con el hermano Dani. Yo estaba platicando él con creo que es Pentecostés Trinitario. ¿Cuándo? Ya ese tiene como 3 días, 4 días. Ok. El caso está de que estaba platicando bien el Trinitario, pero empezó con sus groserías y con sus cosas, ¿no? Aún sin embargo, el hermano Dani, con toda la paciencia, no, tranquilo, tranquilo. El hermano Ward también estuvo allá. De hecho, él fue el que estaba platicando con él y le está preguntando, y el otro salía con sus sapos y culebras de que no, es que ustedes están mal y que ustedes eso. Pero tranquilo, tranquilo, a ver, explícanos eso, explícanos esto. Y ¿qué fue lo que terminó haciendo? Como vio que no le hacían, o ¿cómo se llama? Él estaba explicando y no, o como que no le hacían caso o algo así, optó por bajarse él mismo. Mi hermano Dani dice, yo no lo bajé, yo no tengo moderadores, él solito se bajó. Pero sí, sí, el hermano Borges se quedó con un mal sabor de boca. Dice, no, pues yo le iba a preguntar, yo le iba a decir, pero se bajó solo. Y sí he visto un poquito de eso con los trinitarios, que a veces como que digo, contra, ya soy un trinitario, a ver cómo va a hablar, cómo va a decir. Y veo que se pone en eso con el plan de empezar primero a decir que son mentirosos, que son una secta, o sea, diciendo cosas que nada que ver. No, a la doctrina. Pero pues normalmente ellos lo que hacen es empiezan a atacar a la persona, empiezan a atacar Claro. a la iglesia. Entonces no fluye así estamos tratando un tema de la Trinidad. Vamos a hablar sobre el tema de la Trinidad. ¿Y por qué crees tú que Jesús es Dios? ¿Y por qué? Y te digo que muy, muy decepcionado con los trinitarios evangélicos. Yo estuve allí, Mario. La pregunta que le hizo el hermano Daniel fue
que le comprobara que él decía que el Espíritu Santo era también Dios. Y el hermano Dani le dijo, compruébame con la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Y fue cuando empezó a decir que éramos no sé qué tanto, que tanto. Yo estaba ahí, Mario, y se enojó, empezó a decir cosas. Es que él Pero decía creo que que no es eso porque el tema que estaban tratando es sobre la de la Trinidad. Timoteo. Dios se manifestó en carne. Y le está Y pues, preguntando, el hermano Ward, ¿qué entiende usted por manifestar? Y él agarró un diccionario bíblico. Manifestar significa presentarse, manifestarse, estar allá, dice. Pero no, el diccionario, ¿qué dice el diccionario? No, es que ustedes no entienden y que ustedes por acá. Y empezó a hacer, como veo que le están insistiendo, mejor se bajó. Y dije, ¿por qué no quiso contestar? Pero bueno, ¿Y tú cómo ves eso, Mario? ¿Cómo lo catalogas? no, pues estaba yo checando en San Google, eso de manifestar, tiene ese significado de como revelarse, ¿Darse a conocer? manifestar, ¿Darse a conocer? darse a conocer, ándale. Pero lo que sí me hace ruido es de que menciona varios, entre ellos de que o sea, identificas que es Jesucristo. De hecho, hay versiones que no ponen Dios, ponen Jesucristo, el Cristo o Jesús se hizo carne, haciendo alusión de que se refiere a Cristo. Y me hizo ruido eso, digo, ¿por qué ponen, en lugar de poner Dios como lo tiene el Reina Valera, ponen Cristo se hizo carne? Pero bueno, se hizo carne, se manifestó en carne. Eso Y sí, entonces, eso sí. sí, de hecho, comparándolo con Juan 1:14, ¿no? Que el verbo se hizo carne. Entonces aquí ya una cosa es manifestarse y el otro es de hecho, cuando estaban preguntando eso de manifestarse, el otro quería mandar a Juan 1:14 y le dice el hermano, no, primero vamos a entender qué significa manifestarse. Dios se manifestó en carne. Y el otro, no, vamos a Juan 1:14, allá vamos, no, primero vamos a tratar y después pasamos al que tú quieres, pero primero explícame ¿qué entiendes por manifestar? Y el otro, pues mejor optó por bajarse. ¿Y tú qué entiendes por manifestar, Mario? Es hacerse presente, ahí dijeron la palabrita ya, presentarse, y yo entiendo que sí, efectivamente, que habla de Cristo, por las palabras que utiliza más abajo. pero sí decía que era Dios Espíritu Santo, Dios Hijo y Ay, eso es lo que más se caen mucho los trinitarios. Y es eran lo que tres causa personas. confusión. Te dicen, es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no te explican después de que son tres personas en Y el el único hermano, Dios verdadero. el hermano Dani le O sea, dijo, da la impresión de que te están hablando de tres dioses. ¿No? presenta al Espíritu Santo como Dios. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde puedo encontrar? Y fue cuando empezó a enojarse, porque pues, ¿de dónde? O sea, el Espíritu Santo no es un sí. persona, y menos Ándale Dios. como persona. Entonces se enojó y empezó a aventar, dices tú, sapos y culebras, porque no. Pues el hermano Dani con eso, y le dijo el hermano Dani, yo no tengo diccionario, ¿cómo? Yo con la Biblia te voy a demostrar que no son tres personas. Sí. Pero entonces, Mario, ¿tú entiendes que Cristo es Dios? ¿Así lo Yo entiendes entiendo en la que Biblia? ¿O es la idea que ya traes desde un principio? No, porque te digo que yo cuando empecé a estudiar la Trinidad, los que me cuestionaban sobre la Trinidad eran los testigos de Jehová. Ujú. Ya después, mi vecina que era adventista, ya ellos me mandó a su gente y los adventistas me empezaron a enseñar que la Trinidad es bíblico. Pero, pues, entre esos me mandaron el error de que
que el arcángel Miguel es Jesucristo. Entonces, ahí sí ya como que eso no, o sea, eso no le enseña la Iglesia Católica. Es cosecha de ellos. Entonces, pero hay muchos que salen con eso, que el ángel de Jehová, que es Jesucristo, que es el que menciona en el Antiguo Testamento, y que el arcángel Miguel es Jesucristo, que porque va a venir con voz de trompeta. Entonces, son cositas así que como que le agregaron a la Mario, Trinidad. ¿tú has escuchado el tema de las tríadas? ¿De dónde provienen las tríadas? De origen pagano, ¿no? Bueno, desde ahí comienza esta creencia de que una deidad está formada por tres, desde las tríadas. Esto es una, pues ahora sí que creencia desde la antigüedad. Lo tenían los egipcios, y antes de los egipcios también tenían otras creencias. Entonces, desde ahí ya todas estas, digamos, corrientes se fueron, pues obviamente adaptando. Y en Roma, pues como tenían el politeísmo, pues obviamente también creían en otros dioses. Entonces, desde Roma, se comienza todo esto. Y por eso, ya en el Concilio de Nicea es cuando se puede decir que como que toman referencia de esto. De hecho, eso de que Dios se hizo carne, hay muchas religiones paganas que aparecen de que un hijo, ¿no? Un hijo de Dios se llega pues a la tierra, pero no tanto así como el Jesucristo que nosotros predicamos, de que Él vino para salvarnos, pero sí hay muchos de que, o de, ¿cómo se llama?, de que dioses tienen que ver con mujeres humanas acá y nacen guerreros que son hijos de dioses. Hay muchas de esa mentalidad. Es más de los griegos, como dicen. Pero Mario, hermano, una pregunta. permítame, brother. Pero Mario, ¿tú qué entiendes, por ejemplo, el texto de 2 de Corintios 5:18? Mira, dice el texto así. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Entiendes en ese texto que Cristo es Dios o que Cristo es el medio por el cual Dios nos reconcilió con Él? El segundo, porque ahí está hablando de Dios por medio de Cristo. Pero Entonces, ajá, sí. el detalle está de que tenemos que agarrar todos los textos. Omitir uno, pues obviamente no Claro. no va a hacer que cuadre. Y es lo que a veces pasa de que por eso muchos ustedes, no es que estén brincando de texto a texto, sino que dicen, bueno, es que ustedes no lo entienden, pero a ver, léame ese texto, Juan 1:1. Pero es que ahí no dice, bueno, entonces léame Juan 20:28. Pero es que ahí no dice, pero bueno, entonces léame, o sea, te van brincando de texto en texto, que supuestamente son los textos que normalmente se da para demostrar que Jesucristo es Dios. Pero en ese texto que te leí, en ese texto que te leí, Mario, ¿qué entiendes en ese texto? ¿Que Dios es Cristo o que Cristo es el medio por el cual Dios nos reconcilió consigo mismo? Es el segundo. Pero obviamente ahí no está hablando de ¿cómo se llama?, de la divinidad de Jesús. Está hablando del Mesías, del Cristo. ¿Y no es el mismo que Jesús? Sí, pero ahí no está hablando de su divinidad, a eso me refiero. ¿De qué está hablando el texto? Lo que menciona de que Dios reconcilió con Cristo, ¿no? Ahora sí dice el texto. ¿Sí? Otra vez te lo leo. Te lo leo otra vez. Y todo esto, me voy a ir un versículo más atrás para entenderle. Me voy a ir desde el 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué entendemos? Me hizo ruido eso de que Dios estaba en Cristo. Y me recuerda a la de Filipenses 2:6, ¿no? De que siendo de condición divina, o el de Colosenses 2:9, ¿no? De que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ajá. Pues ahí, ¿En por eso, dónde estaba toda la divinidad? ¿En dónde estaba toda la divinidad? ¿En Cristo? corporalmente en Cristo. ¿En Cristo? ¿Ahí habitaba? Corporalmente. Es lo que dice Ahí el texto. con toda la plenitud. Es lo que Sí, dice el texto, que Dios estaba dentro, en Cristo. dentro Sí, de en Cristo. Cristo. No que Cristo fuera la divinidad, no. En Cristo estaba la divinidad, en Cristo, dentro de él, en Cristo. No era él la divinidad. La divinidad Sí, es lo que Dios, llama el mucho Padre. Pero Pero dice mira allá, lo que dice toda- el texto, toda mira la lo que plenitud. dice el versículo 19. Ujú. Que Dios estaba en Cristo. Sí. Pongamos un ejemplo. Tengo este vaso y lo lleno de agua. El agua estaba en el El vaso. vaso. Que Dios estaba en Cristo. Sí. Y obviamente el ¿Sí? vaso no es agua. El vaso no es agua, ni el agua es vaso. Así es. Son dos sustancias que se unen en una. Sí. El vaso es cristal. No es agua. Sí. Entonces, el texto es muy claro. Dice que Dios, el Padre, Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía Dios en Cristo? ¿Qué hacía? Estaba reconciliando consigo al mundo. Sí. Fíjate que esto no hay confusión. O es que Cristo es Dios. No, espérate. Dios estaba en Cristo. No es que Cristo sea Dios, sino que Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Es decir, él mismo se tomó ese vaso para que el mundo fuera reconciliado con él. Por eso le pregunta a Felipe, le digo, oye, maestro, tú nos hablas y nos hablas del Padre y del Padre. Muéstranos al Padre, muéstranos. Ay, Felipe, tanto tiempo he andado con vosotros y no me has visto, Felipe. ¿Hablaba de sí mismo o de lo que había dentro de él? Lo que había dentro de él. Claro. Y el mismo texto lo avala más adelante, porque Dios estaba en Cristo. ¿Sí me debe entender, Mario? No. Qué bonito es entender Sí. esto, Mario. Pero en este caso, como digo, hay que verlo no solamente en sus textos, porque, por ejemplo, el Juan 1:1, Hay más. ahí habla que el verbo era Dios, o sea, la palabra. Y si A ver, tenemos que vamos a analizarlo. Yo tengo mi entendimiento de ese texto, ¿eh? Sí. A ver, yo quisiera que tú me dijeras qué entiendes de ese texto. A ver, ¿dónde está Cristo en Juan 1:1? ¿Dónde está Cristo? Creemos que el verbo es Cristo. ¿Ok? ¿Cómo llegan a esa conclusión? En el verso 14, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Ajá, ¿y luego? O sea que el verbo es Cristo. El verbo es Cristo. Y de hecho, ¿Dónde dice que el verbo es Cristo? Porque sí, fue Cristo el único que se hizo carne. ¿Tú no eres carne, Mario? Sí, pero aquí estamos hablando del verbo. Ok, hablemos del verbo. Yo no soy el verbo. ¿Cristo tampoco era el verbo?
Cristo es el verbo. ¿Dónde dice que Cristo era el verbo? Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne. No dice se hizo Cristo. Ahora, hay una cosa entre ser verbo y otra cosa en que habite el verbo. Te digo por qué. Mira, Mario, mira. Vamos con el 14. Aunque me faltó para poder entender el 14, hay que aclarar primero los primeros versículos. Si no se aclaran los primeros versículos, vamos a seguir pensando toda la vida, que Cristo es el verbo. Que el verbo es Cristo. Exacto. Mientras no aclaren los primeros mientras no entiendan los primeros versículos, principalmente Sí. del 1 al 5, Sí. no vamos a entender. Yo te lo Sí. voy a explicar en la manera que yo lo entiendo. ¿Te parece? Ya. Ok. Vamos Ok. al 1. Vamos al 1. Vamos a entenderlo. Dice para la gloria de Dios. En el principio era el verbo. Sí. Perdón que no los lea, dice hacerse cosa no es lo mismo que convertirse en cosa. Tiene razón. Vamos a ver ahorita. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio. ¿Quién es este, Mario? Cuando dice este, ¿quién es este? El verso 2 está hablando del verbo. Del verbo. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, sí, el Juan 1:1 lo podemos dividir en tres partes. En el principio era el verbo, la primera. El verbo estaba con Dios. Y el tercero, el verbo era Dios. Entonces, el segundo, como ponemos A, B, C, ¿no? El segundo, que es el B, como que lo repite el verso 2, ¿no? Ahorita vamos a ver. Claro. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Él está hablando del verbo. El verbo. Sigue siendo el sujeto. El verbo. Sigue siendo el sujeto. Versículo 4. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue hablando del verbo. Sí. En Él estaba la vida. ¿Qué verso es ese? El 4. Ok. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es el que me hace ruido. Ahorita lo vemos. En el verbo estaba la vida. Ajá. Y, dice, Y la vida era la luz de los hombres. No te olvides de ese texto, de ese versículo. Ahorita lo vamos a aclarar. Sí. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Sí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Punto y aparte. En el versículo 6 empieza una nueva historia. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Es otra historia. Vuelve a tomar la historia del verbo otra vez hasta el verso 14. A ver. Vamos a entender ahorita del 1 al 5. Tomemos la primera pista. Tomemos la primera pista que nos da la escritura. Vamos a tomar la primera pista. En el principio. Es la primera pista que me da el escritor Juan. El principio. ¿El principio de qué? De la creación, el principio de la creación. ¿Qué pasó en el principio de la creación? ¿Quién nos podría contar qué pasó en el principio de la creación? ¿Quién nos podría contar? ¿Moisés? ¿Nos puede contar qué pasó en el principio de la creación? No. ¿Sí? Bueno, Moisés escribió Génesis. Ándale, sí. Sí, Moisés escribió Génesis. Bueno, vamos a preguntarle a Génesis. Sí. A ver qué pasó en el principio. Sí. Vamos a ver qué pasó en el principio. Vámonos a Génesis. Porque ya nos dio una pista. Tenemos que seguir esa pista para poder entenderle. Vamos a seguir esa pista. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Fíjate, Mario, qué coincidencia.
También Génesis 1:1 empieza así, como Juan 1:1. En el principio, ¿no se te hace mucha coincidencia, Mario? Así es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué utilizó Dios? ¿Qué herramienta, vamos a llamarla así, qué herramienta utilizó Dios para hacer los cielos y la tierra? Sí. Para mí la palabra verbo significa palabra, el logos. Sí. De ¿Sí? hecho, eso significa. Bueno, Muchos eso lo traducen significa. la palabra o lo traducen como el verbo. Exacto, exacto. Entonces, vamos a ver qué herramienta utilizó Dios para hacer todas las cosas. Todas las cosas. Versículo 3. Y dijo Dios. Cuando dice y dijo Dios, ¿qué utilizó Dios para hacer lo primero? Su palabra. Su palabra y dijo, es decir, habló, usó su Así palabra. es. Así Y es. dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pregunta Mario, Es- pregunta Mario. Sí. ¿El verbo se convirtió en luz o el verbo hizo una acción que produjo la luz? ¿Qué pasó ahí? El segundo, el verbo hizo una acción. El verbo hizo una produjo acción, la es decir, el verbo siguió siendo verbo, pero Sí. cumplió la voluntad de el dueño de ese verbo, que es Dios. Ya. ¿Sí? Es decir, Dios tuvo un deseo, ay, que se haga la luz, y ¡pum! Ahí está. El verbo siguió siendo verbo. Versículo 6. Me voy brincando los versículos. Ese- Son los versículos donde Dios Aguanta. utiliza. Ok, sí. Alejandro dice, la luz de Génesis era la luz física material. Eso fue después cuando hizo el sol, ¿verdad? Sí, claro, eso fue después. Pero ahorita vamos a Sí, ver, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a la ver. primera luz que hizo. Sí, no nos entonces? vamos a mezclar ahorita, no nos vamos a hacer bolas. Vamos a seguir la lectura Ok. y vamos a ver de qué luz habla. Ya. ¿Sí? Bien. No es lo mismo, Mario, no es lo mismo el sol que la claridad. Así es. No es lo mismo. Que la luz, vamos a decir, más específico. No es lo mismo el sol que la claridad del día. Porque el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz de la vida. Es decir, había un revoltijo que no había orden. Sí. Entonces dice Dios, hágase la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas y empezó a ordenar todo. Y entonces el versículo 6 dice así. Luego dijo Dios, otra vez Dios vuelve a utilizar el verbo. Sí. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Se refiere al mar. No, se refiere a la expansión, los abismos, la expansión. El mar lo hace más adelante. La expansión. Cuando hubo el diluvio. La expansión, dice ¿qué se entiendes por abrieron- expansión? se abrieron las- Expansión es un espacio vacío. Expansión es un espacio vacío. Ya. ¿Sí? Bueno, Sí. versículo 9. También dijo Dios, otra vez Dios vuelve a utilizar el verbo. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ya Mario. estamos hablando del mar. Y Exacto, estamos hablando Mario. de la tierra. Hasta aquí lo que hemos leído, Mario. Sinceramente, sin meter ideas un poquito Preconcebidas. fuera de lo que estamos hablando. Hasta aquí lo que estamos hablando. ¿Has visto a Jesús en lo que estamos hablando?
No, ahí está hablando del poder de Dios que por medio de su palabra, de la nada, Amén. crea cosas. Amén. Amén. De la nada Dios, tanto su poder que de la nada hace lo que Él quiere que se haga. Sí, hágase la luz. ¿Sí? Exacto, Mario, exacto. Ahí está. Entonces, Hizo la seguimos luz. adelante, Mario. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Versículo 11. Después dijo Dios. Vuelve otra vez Dios a utilizar su palabra. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Así es. Volvemos a Eh, rectificar, Mario. Volvemos a rectificar. ¿El verbo se convirtió en hierba o el verbo siguió siendo verbo y produjo un efecto en la tierra que hizo que la hierba brotara? desde el segundo. Pero Segundo. hay que recordar que en el primero hizo Dios la separación de las aguas con la tierra. Ujú. Ahorita ya hay tierra seca. Sí, ya hay En la tierra tierra seca. seca, Dios dice que haya plantas, Claro, ¿no? porque ya había separado Dios las aguas de la tierra, ya había mandado la tierra, el agua por un lado y lo seco por otro lado. Ya en lo seco, ya Sí. le dice a lo seco, oye, produzca la tierra hierba verde. Porque Pero más adelante aquí le lo dice que, al mar que produzca también peces. sí, ¿Sí? solo que aquí hay un detalle que he escuchado por otro lado. Todavía no ha creado el sol No, ni la todavía luna. no, todavía no. Porque una cosa, repetimos, Mario. Lo que pregunto, Una cosa es la claridad y otra cosa es la sí, lumbrera mayor. Son dos cosas muy sí. diferentes. Y aquí Porque donde puede dicen estar de que, nublado, porque puede estar nublado y no vemos el sol, pero hay claridad, hay sí, luz. pero en ese caso nosotros entendemos que la claridad viene de la luz del sol, porque tenemos sol. Pero ¿Sí? en ese momento, lo que muchos argumentan es de que, ¿y cómo hubo lo de la fotosíntesis si no había sol? ¿Cuál es el propósito de que Dios hizo el sol? Lo que pasa es que el sol, aparte que nos da luz, también da vida ¿Y nos da eh, calor? y nos da calor también. Entonces, pero eso, en qué nos da vida? Pues en que calienta. Y de hecho Claro. las plantas vemos que buscan hacer calor del sol. Que sin sol no, una planta sin sol no Sí. sobrevive. Y de hecho dicen que las plantas la creación de Dios es como un laboratorio, una planta, Correcto, donde hace correcto. su Entonces, fotosíntesis. Mario, lo que hemos visto hasta aquí, hasta el versículo 11, todavía falta más, pero de aquí nos vamos a regresar para Juan 1:1. Lo que Ya. hemos visto hasta aquí, Mario, hasta aquí, ¿habla de Jesús? No, no lo menciona. ¿Verdad que no habla de Jesús? ¿De qué habla? No. De que Dios ¿Del está creando verbo? las cosas por medio de su palabra. Sí. Entonces dice Juan, en el principio era el verbo y el Ujú. verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí lo que estamos leyendo ahorita, ¿cuántos seres estás mirando? ¿Uno o dos? Pero aquí el verso 2, el verbo era con Dios. Ajá. Muchos ¿Sí? interpretan, está hablando de dos. El No, verbo Mario. era con Dios. O sea, alguien estaba con Dios. Mario. ¿Cómo lo entiendes tú entonces? Yo entiendo que la palabra, el verbo y Dios es el mismo ser. Por ejemplo, Pero tú, dice, Mario, estaba con estaba Dios. con Dios y era Dios. Mario, Pero tú cuando es lo que hablas, hace ruido. Mario, cuando tú hablas, ¿habla otro ser o eres tú mismo? Pues sí, de tu boca, de tus, ¿cómo le llaman? Hasta como cuando canta uno, ¿cómo se llama? De Por la eso, Mario, garganta, ¿no? Ahí Mario, cuando tú hablas, sale. Mario, cuando tú hablas, ¿habla otro ser o eres tú mismo? No, pues es uno mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Sí. Pero en este caso, eso de el verbo era con Dios, muchos lo te mandan a Proverbios, donde dicen que la sabiduría se paseaba, o sea, como que está Esa hablando es otra historia, de Mario. otro ser, de otra Aquí hasta persona. ahorita no está hablando de la sabiduría, No, está hablando de la palabra. está hablando de la palabra. Entonces, aquí vamos a identificar dos cosas, Mario. Cuando un ser habla, ¿es otro ser o es el mismo ser que hizo una expresión? Pero ahí te va la voladora. Ándale, échala. Estamos hablando de personas. No, yo no estoy hablando de personas. Yo no. Es que tú me Bueno, estás poniendo un cuando te ejemplo. digo a ti, sí. Sí. Sí, Dios en es ti hombre sí, como en mí nosotros. también. Dios es hombre como nosotros. No, no es, pero también tiene palabra. Y eso nos dio a nosotros. Sí, sí, sí. Pero, o sea, podemos entender eso de que cuando Dios tiene boca, Sí, de su boca, eh, dice que Dios de su tiene boca cuerdas salió su vocales, voz. Dios tiene cuerdas vocales. Sería como meternos a ponerlo en lugar de Dios, en lugar de hombre. O sea, estamos hablando Por de eso, antropomorfismo que llaman. Mario, Estamos humanizando a Dios. Mario, mira, yo no te veo ahorita a ti. Tu voz o tu palabra sale de la bocina del teléfono. Sí. ¿El teléfono tiene cuerdas vocales, Mario? No. ¿Y por qué sale tu voz del teléfono? Es un medio Es un medio, ok. para que llegue mi Es un voz medio. allá. Entonces, ¿Dios ocupa medios? Buena pregunta. Pero en ese caso, la palabra no. La palabra no es o sea, lo que pasa Dios, es que me lo estás bueno, poniendo como una vamos persona, a pensar, vamos a que aclarar. habla. Mario, vamos despacito. Dios tiene palabra, ¿verdad que sí? ¿O no? Pues usa su palabra. Ok, entonces sí tiene palabra. De hecho, cuando estaba Jesucristo bautizándose, se oyó una voz del cielo. ¿Tendrá cuerdas vocales Dios? No, muchos utilizan, Cambio la pregunta, Mario. Cambio la pregunta. ¿Será ventríloco Jesús? Cambio la pregunta, Mario. Cambio la pregunta. ¿Ocupará Dios las cuerdas vocales? Pero es que las cuerdas vocales es de un humano. ¿Dios es humano? No es humano Dios. ¿Ocupará Dios de cuerdas vocales para oír su voz? O de un oído para oír su voz. Así como Entonces, nosotros. como que nos queremos atorar, como que si nos llevara Jesús ahí para adentro y yo me agarro de lo que sea para no entrar. Así te siento, Mario. Como que te vamos a llevar, Mario, te vamos a llevar a darte un regalo. No, yo no quiero ni como los niños cuando van al kinder, Mario, y se agarran del portón y no quiero entrar y no. Así te siento, Mario. Se resiste. Sí. Y es que Mario, nosotros, por ejemplo, bueno, más bien las personas que hacen esas preguntas que dices, que si Dios tiene cuerdas vocales, asumen que Dios tiene un cuerpo corporal o que tiene Así es. o sea, ese tipo de cosas, pero sin embargo, Bueno. Dios es espíritu. Por eso te pregunté, Así ¿Dios es. ocupará de cuerdas vocales para que yo pueda oír su voz? No, Sí, como dice que el se está, salmista, y todo lo que quiso haciendo. ha hecho. Sí, como que se está humanizando a Dios. Exacto, o sea, Dios no es- vamos a dar el siguiente paso, Mario. No lo humanices porque humano no es. Dios no es hombre Así para es. que mienta, ni hijo de hombre para que se... No es humano, no es persona, es espíritu, ¿sí? Bueno, vamos adelante, Mario, vamos adelante. Entonces ya comprendimos, ya entendimos que en la creación no estaba Jesús, ¿eh? O sea, no lo menciona. Si no lo mencionas, ¿por qué no estaba? Yo no lo veo aquí, en la creación no lo veo. Pero sí menciona la palabra o el verbo. ¿Sí? ¿Qué es verbo? ¿Qué es verbo? Es palabra, verbo. Palabra, logo, sí. Sí, el logos. Así es. Ahora, la palabra, ¿qué es la palabra de Dios? ¿La podemos palpar?
Ni nosotros podemos palpar nuestra palabra. No. Entonces Porque dice yo Cristo. abro mi boca y Entonces lo Cristo pesca en el mismo aire. dice, tus palabras o tu palabra, tus palabras son espíritu y son verdad. Ah, Sí. caray, espérate. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es espíritu y son verdad. Así lo dice Cristo. Sí. ¿Sí? Pero yo digo, no, Así espérate, es. no, Cristo, no. Tú eres la palabra, Cristo. No, espérate. Porque un espíritu, dice Cristo, un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Sí, ¿Verdad que sí, Mario? así es. Hermano Luis, a ver, no sé, bueno, le voy a leer aquí un texto, a ver si le hace ruido a Mario. Lucas 1:38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, los ángeles traen palabra de Dios. Adelante. De hecho, ángel significa mensajero. Bueno, me voy a regresar. A veces cuando me dan otro texto me desvían el tema. Sí. Sí, se desvía el tema. Cuando sacamos otro texto, entonces ya como que se desvía el tema. Entonces, Mario, entendamos, ahora vamos a regresarnos a Juan 1:1 para entender el versículo 14. Ya lo entendimos. Ya. Ya entendimos que el que Dios hizo las cosas fue el que hizo las cosas fue el mismo Dios por medio de su palabra. No hemos visto Sí. aquí, yo no miré a Cristo haciendo nada. No, Cristo ahí no hizo nada. No se miró a Cristo haciendo algo. A nada. Ahora, entendamos entonces, ya entendimos que Dios en el principio hizo todas las cosas por medio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vuelve a retomar otra vez la palabra verbo hasta el versículo 14. No, pero Y, acuérdate del 5, ok, vamos a ver el 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Pero estamos hablando que el verbo es la luz. No. El verbo hizo luz. Vamos despacito. Mira. Ese verbo nos aclara. Nos abre el panorama. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Otra vez. ¿Qué es la palabra, según el salmista, qué es la palabra de Dios? Es una lámpara. Y luego dice, y luz en mi camino. De hecho, una lámpara se prende para que uno pueda ver el camino. Claro. Una luz, una lámpara genera luz. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Verdad que Cristo traía la palabra de Dios o él era la palabra de Dios? Cristo la palabra de Dios. ¿Cristo era la palabra o Cristo traía la palabra de Dios? Acuérdate lo que dice San Juan 17. Ya te entendí. Acuérdate lo que dice San Juan 17. Sí. La palabra que tú me diste, yo se las di. Las palabras que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Sí. Pregunta, Mario. ¿Cristo es la luz? Perdón, ¿Cristo es la palabra o en él estaba la palabra?
Pero la palabra es Dios. No. Sí, la palabra es Dios, sí, claro. Claro, la Pues palabra es Dios. En Cristo estaba Dios. En Cristo estaba Dios, sí. Dice Cristo, las cosas que yo hago, no las hago de mi propia cuenta. Mas el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Ok. Vamos También entendiendo, menciona Mario. que es la luz, ¿no? ¿Cómo? El verso 5 que dice que también el verbo era la luz. El verbo era la luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A ver si no me desvío porque eso me hace ruido cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? ¿Sí? También dijo, También a los refiriendo apóstoles dijo, vosotros sois la luz del mundo. sí. ¿Sí o Pero no? también mencionó eso yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿Sí? La luz y vida. Pero el Cristo está diciendo que él es, yo Ujú. soy ¿Sí? el camino, Mira, la verdad y la mira vida. San Juan 17, mira San Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Otra vez. Como le has dado potestad, a ver, ¿Cristo nació con ese poder o se lo dio después? Le has dado, Le has porque no dado. lo tenía. No lo tenía. Llegó el tiempo No, que dijo, mira, aquí está. claro. ¿Sí? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida. En él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. En Cristo sí, Estaba. porque el Padre le dio esa autoridad al Hijo. Mírate, dice Cristo a sus apóstoles, Mateo 28, 19, 18. Toda potestad me es dada. Otra vez. Sí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He mencionado la hermana vez que quieren subir 3. ¿No está ya el que huele a temor? No te preocupes No, por eso. no está. Vamos a concentrarnos acá. Vamos a concentrarnos. La hermana ve que se carga allá. Deja a la hermana ve que haga su chamba. No te Deja a la hermana ve que desconcentres, haga su trabajo. Nosotros vamos a Ay, concentrarnos Dios. en lo que estamos platicando, Mario. no te desconcentres, Mario. Entonces, Mario. ¿Cristo hacía las cosas por sí mismo? No, los que veía hacer de su padre. Yo no hago, dijo el mismo Cristo dice, yo no hago nada de mi propia cuenta. No. En pocas palabras, yo no me mando solo. ¿No? Esto no es mío. Esto es de Dios. Pero el padre ama al hijo. Ah, claro. Y le enseña cosas mayores. Claro, por supuesto. Lo puso como... Es más, lo nombró Dios. Una cosa es nombrarlo y otra cosa es hacerlo Dios. ¿Estamos de acuerdo, Mario? No entendí esa parte. Una cosa es nombrarlo ¿A y quién? otra cosa es hacerlo. ¿Hacerlo a quién o qué? A Cristo lo nombró Dios. Ah, ok. Dios, de hecho dice que Dios, ¿cómo dice el texto? Lo ungió. Dios ungió a Sí, Toño, mira lo que dice Toño, dice sí, porque también a Moisés lo nombró Dios. como Dios. ¿Y a poco Moisés era Dios? No. Pero lo De nombró hecho, Dios. a Moisés le dijo, soy hombre de Un pocas adjetivo palabras. nada más. Y le dijo, tienes allá a tu primo Aarón. Y él menciona que Aarón iba a ser como Dios, ¿no?
Pero son algo así. atractivos nada más que Dios le da. No adquiere Luis derecho. Fernando, yo creo que te quedaste lejos, Luis Fernando, con tus interpretaciones que has dado en otras ocasiones aquí, te has quedado muy lejos esta vez, demasiado lejos, Luis Fernando. Entonces, Mario, hasta lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿has visto que Cristo sea Dios? O sea, lo que estamos aclarando es que no se ha hablado de Cristo hasta ahorita. Hasta ahorita no se ha hablado de Cristo. Ahora, No, se ha hablado del nos verbo. quedamos de ir al de- versículo 14, ¿verdad? Sí, todavía no llegamos Vamos, allá. vamos al 14, porque ya vimos el 5. Sí, Ahora vamos al 14. Ay, perdón, me equivoqué del libro. Juan 1, ahí está. Aquí está, dice. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo, Mario? ¿Cuál verbo? Tu palabra, la palabra se hizo carne. ¿Cuál verbo fue hecho carne? ¿Cuál verbo? El logo se hizo carne. ¿El del principio? Sí, pues está hablando de logos, ¿no? Sí, el logos. El logo se ¿Cómo hizo se carne. hizo carne? ¿Cómo se hizo carne? Es decir, ¿el logos dejó de ser logos y se hizo carne? ¿O el logos hizo un efecto que naciera carne? Pues sí, el segundo viene siendo. ¿Cómo aclaramos esto? ¿Quién Porque- le dijo a porque- María que iba a quedar embarazada? ¿Quién le dijo eso a María? Un ángel. Un ángel. ¿El recado de quién traía ese ángel? De Dios. De Dios. O sea que la palabra que traía el ángel, ¿de quién era? De Dios. Ah, ¿y cómo será esto si yo no conozco? Pero, ¿cómo será esto? Mira, yo no conozco varón. ¿Cómo será? Ya ves, Mario. La palabra que traía el ángel hizo el efecto en María. De hecho, ella dijo, hágase en mí lo que tú, o sea, el mensaje que tú que acabas de decir, que se cumple en mí. Entonces, pregunta, Mario, pregunta. ¿Cómo funciona aquí el verbo? ¿De qué manera? Ah, el ángel traía un recado de Dios. La palabra que el ángel traía era de Dios. Y mira, María, aquí que dará salud. Pero ¿cómo? Si yo no conozco varón. ¿Cómo? ¿Se lo leo, hermano? ¿Se lo leo? Por favor, sí. Y dice, lo voy a leer desde el 27. No, desde el 28. Y entrando el ángel en donde, bueno, es Lucas 28, Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y pues lo demás es lo que estábamos platicando. Sí, el texto ese que le digo está en Mateo 1:25, creo 1:24. Mateo 1:24. Entonces, el ángel viene con un mensaje de parte de Dios. Con la palabra de Dios. Esa que es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad de aquella palabra, actúa y hace lo que Dios quiere. Entonces, aquí entra la pregunta, Mario.
¿El verbo dejó de ser verbo y se hizo carne? No, allá dice que el verbo se hizo carne. Por eso. No, Entonces, no va la dice, pregunta, el Mario. verbo se dejó de ser verbo y se volvió carne. No, no así lo Entonces, dice. entonces ya Dios se quedó sin verbo, porque el verbo ya se hizo carne. Se quedaría mudo. Analiza. Exactamente. Vamos a echar a andar a rotar nuestro ratoncito, porque en eso Sí. consiste la palabra escudriñar, Sí. ¿sí? No es leer por leer, no, vamos a pensar, bueno. Si el verbo se hizo carne, entonces dejó de ser verbo. Entonces, cuando mataron a Cristo, adivina a quién mataron. Al verbo, ¿Y quién es el verbo? de logos, la palabra. ¿Dios? ¿No es Dios el verbo? Y él dice que la palabra era Dios. ¿Tendrá lógica decir o pensar que mataron a Dios? ¿Tendrá lógica, Mario? No, porque la misma palabra dice que Dios no muere. Y aparte, Mario, Entonces, ¿y Cristo murió o no murió? Ella dice que murió. Entregó su espíritu. Entregó su Sí. espíritu. Entonces, ¿mataron al verbo? Sí, oye, ilógico, ¿no? Sí, oye, ya casi llegando al límite de la locura. Sí. y Realmente aparte, hermano, lo vemos, matan al verbo y dejan a un Dios mudo. Ahora, Sí. vamos a analizar el 14, Mario. Lo vamos a analizar. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo se hizo carne? Porque la palabra, el verbo de Dios, siempre tiene un gran poder que cumple la voluntad del Padre. una pregunta. Claro. ¿Se encarnó la palabra? ¿Se encarnó el No, verbo? no se encarnó. No existe la palabra en la Biblia, no existe la palabra encarnar. Se puso el Pero ejemplo dice del fue hecho vaso. carne. Hacerse carne no es lo mismo que encarnar. Mario, ¿a ti alguna vez se te ha encarnado una uña del pie? Sí. ¿Y se hizo carne? ¿O se encarnó? ¿O se enterró? ¿Qué pasó ahí? En la uña es la que se entierra. Se encarna. Pero la uña es uña, no es carne. Hermana Beth, ahí le encargo, por favor, ahí le encargo. Entonces, ¿se hizo carne? No. ¿O se encarnó o se hizo carne? ¿Qué pasó? ¿Es lo Se hizo mismo carne. encarnar que hacerse? Sería buena pregunta. ¿Te acuerdas del ejemplo que entendemos por el hermano encarnar? Luis del vaso? ¿Qué entendemos por encarnar? Enterrarse, ya vimos el ejemplo de la uña. Es que se me encarnó la Pero uña. encarnar Híjole. quiere decir que se hizo carne la uña. Vamos a ver qué dice el texto. Y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, si yo digo, Mario, me hice un saco, ¿yo me convertí en saco? No. ¿Cómo? ¿Y por qué aquí sí lo aplicamos así? Y aquel verbo se hizo carne. El hermano Yarlín se hizo un saco. De hecho, el ejemplo que pusiste del vaso es bueno porque el vaso lo llenaste de agua, pero el vaso no se hizo agua. No se convirtió en El vaso agua. sigue siendo Ni el vaso. agua se convirtió en vaso. Ándale. Entonces, ¿cómo entendemos este texto? Porque Entonces, más dice que el vaso es abajo, un recipiente. en ese versículo 14, sí nos habla ya del Hijo, pero no al principio del versículo. Al final del versículo ya nos habla del Hijo. Vamos a leerlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿La gloria de quién vimos, Mario? ¿La gloria de quién vimos? Más abajo dice de quién. La gloria de hijo. No dice así, Mario, no dice así. ¿Cómo dice? Vamos despacito. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿La gloria de quién vimos? ¿La del Hijo o la del Verbo? Según el texto. Del verbo, del verbo. O sea, seguimos hablando del verbo. Hasta aquí seguimos hablando del Verbo. Y Sí. luego dice, y vimos su gloria. Ah, caray, ¿cuál gloria? Pues la del Verbo. Luego dice, gloria, ¿cómo? ¿Qué dice la palabra cómo, Mario? Que es ¿Cómo? parecido, que es Que es semejante, que es similar, semejante, ándale. ¿sí? Sí, Y como vimos su actualizamos gloria como del unigénito. Ah, ahí ya habla de Cristo. Es decir, la gloria del Verbo se parece mucho, es semejante, es similar a la gloria del Hijo, del unigénito del Padre. De estas dos glorias, ¿cuál fue la que vimos? ¿La del Verbo o la del unigénito? ¿Cuál fue la que vimos? del unigénito, ¿no? Estamos hablando ahorita ya. El texto dice lo contrario. El texto no dice que vimos la gloria del unigénito. El texto dice que vimos la gloria del Verbo. Esta gloria del Verbo, que es la que vimos, es como, similar, como del unigénito del Padre. Ya. Así dice el texto. Sí. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo vemos la gloria del Verbo? ¿Cómo es ver la gloria del Verbo? Ah, caray. Yo veo la luna que está parada en el espacio, en el vacío, la luna, y no se cae. ¿Quién habrá hecho la luna? El Verbo. De hecho, ya que mencionas eso, no recuerdo si hay un texto que lo dice, que la gloria del sol y la gloria de la luna. Porque obviamente nosotros sabemos científicamente de que pues, el sol da luz y que la luna no tiene luz, pero por la materia que tiene, recibe los rayos del sol. Es por eso que vemos que se ilumina la luna, pero realmente la luna no tiene, por eso mencionan la gloria del sol y la gloria de la luna, haciendo referencia a que cada uno tiene su gloria. Ok, entonces, ¿el Verbo tiene su gloria? ¿Y el Hijo también tiene su gloria? Sí. Los dos tienen una gloria diferente. Ah, entonces luego dice Cristo en San Juan 17. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ya la acabé. Ahora glorifícame tú a mí, Padre, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Había dos glorias? Sí, una es la gloria del Padre, la del Verbo, y otra es la gloria del Hijo. Son glorias diferentes, dice Dios, porque yo mi gloria no la comparto con nadie. Es decir, el Verbo tiene una gloria y nosotros vimos esa gloria, la vimos, así lo dice el texto. Sí. Y vimos su gloria. ¿Cuál? La del Verbo, la vimos. Vemos los árboles, los peces, el mar, el sol, la luna, las estrellas, y decimos, wow, qué grande es nuestro Dios. Como dice la hermana Beth, Dios no comparte su gloria. Exacto. Diga, hermano Luis. Ven aquí. Es verdad, Dios no comparte su gloria, pero me topé, hermano, con un texto que Jesucristo sí comparte su gloria. Ah, sí, Cristo sí comparte su gloria, pero Dios no. Cristo sí comparte su gloria, el Padre no. De hecho, en Apocalipsis dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, la gloria, o sea, a los dos. ¿Están hablando de la misma gloria o están hablando de su gloria de cada uno? Pero eso vamos a dejarlo pendiente. La gloria para no desviarnos, Mario. Apúntalo, Mario. Sí. Llevamos una muy bonita plática, Mario, perdón. Entonces, Mario, ya vimos que en la creación
Si estaba Cristo, que no lo dice el texto que estaba, por lo menos dice que Cristo no participó en la creación, ¿no? ¿Ya vimos? No. Que ese verbo es su palabra, el logos. Ya lo vimos. Ya. Ya vimos cómo Dios, que es el verbo, que no muere y que no se transforma en carne, como tampoco se transformó en hierba, como tampoco se transformó en luz, sino que aquel verbo hizo un efecto que hizo que se produjeran, o el verbo hiciera el efecto de que se cumpliese la voluntad de Dios en ese verbo. Y Dios nos permitió ver su gloria. Adelante, Mario, te escucho. No, está bien. Solo estoy esperando que llegues al 19. Vamos al 19. No te vamos a hacer esperar. Ya nos quedamos en el 14. Vamos a brincar al 19. Vamos al 19. Dice el 19 así. Vamos al 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? 20. ¿O más al 19 o le sigo? Mario. ¿Solo el 19 o le sigo? Tu micrófono, Mario. Se ha de ver ocupado porque se acuerda que está en el trabajo. Oh, sí es cierto. No, disculpa, Mario. Te esperamos, Mario. Sí, dele no, chance. Ya regresó. Adelante. Sí, no, sí lo dice. Bueno, no pensé que así lo dice el 19, porque el día 19 ya habla de Cristo. Sí, claro. Ya empieza a hablar de Cristo. Porque esa fue la misión de Juan. Dar testimonio de quién es Cristo. Sí. Lo dice el versículo 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Testimonio de la luz. Dar testimonio. Testimonio de la luz. Así dice. Pero si el verbo es la luz. ¿Y no dice que dio testimonio de la luz también? ¿No está hablando del verbo? Lo que hizo Juan el Bautista fue dar testimonio del Cristo, ¿Sí? No de la luz. Pues aquí dice que también dio testimonio de la luz. De hecho, no dice Cristo, yo soy la luz del mundo. Sí. ¿Dio o no dio testimonio de la luz? Sí, de hecho ese texto muchos lo utilizan porque dice que Juan el Bautista, ¿cómo dicen? Hablado del camino, ¿no? Preparó el camino. Y si utilizan ese texto, dice que ¿a quién le preparó el camino? ¿A Cristo o a Jehová? Entonces, como hace referencia a un texto, entonces dicen, pues fue a Jehová. Entonces Jesús es Jehová. No. El camino lo preparó para el Hijo de Dios. No, más bien para Dios. No, para el Hijo de Dios. ¿O para los dos? Para el Hijo de Dios. Porque te digo que el texto que da Juan allá hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Ajá. Y ella dice que a Jehová se le preparó el camino. ¿Y dónde habitaba Pero Jehová? leyendo allá da a entender que a Cristo se le preparó el camino. Este es Cristo, ¿verdad? En eso quedamos. Sí. ¿Quién vive dentro de Cristo? ¿Quién vive en Cristo? Dios. Mas ya no vivo, dice Pablo, hablando de Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La misma función.
¿O no ¿Qué? creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sí. Pero en Entonces, ese caso, ajá, Juan te el escucho. Bautista preparó el camino del vaso, Sí, claro. pero también el vaso, lo que estaba dentro del vaso Es que era Dios. ahí habitó, Entonces, pero no habitó ¿el todo el camino de quién tiempo. A preparó? ver, ¿El por favor, camino de quién elimíneme preparó? a ese, denle, pero cuello, bro, sí, mi hermana, denle cuello, elimínelo, elimínelo, elimínelo. Bloqueado, bloqueado de raíz. Dios le pague, Dios le pague. Entonces, Mario, ¿Cristo era Dios o Dios habitaba en Cristo? Dios habitaba en Cristo, Dios habitaba en Cristo. corporalmente, desde Exacto. En cuerpo, claro, habitaba en su cuerpo corporal, habitaba en el cuerpo. el Y en él vaso. habita corporalmente toda la deidad. O sea que no había, no era medio Dios o era un cuarto de Dios lo que habitaba allá, No, era todo Dios. todo. Sí, ahora miremos de qué dio testimonio Juan. Vamos a ver de qué dio testimonio Juan. Aquí mismo el versículo 33. Es decir, recuerda que Juan y Jesús eran parientes, Sí, ¿sí? primos, eran primos. Eran primos, eran primos. Dice Juan, también, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice Juan, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿De qué dio testimonio Juan? ¿De que Cristo era el Verbo o de que Cristo era el Hijo de Dios? Que Cristo es el Hijo de Dios. De que Cristo es el Hijo de Dios. Sí. Más claro no te puedo explicar, Mario. Sí, está bien. No es temor, pero ya vio la hora, hermano. Lo dejamos pendiente. Al Claro, menos ya Mario. entendí los primeros versículos y yo lo entendía. ¿Por qué cuando les estamos hablando de que es que está hablando de Cristo, está hablando de Cristo? Ya voy entendiendo el por qué ustedes dicen no, está hablando del verbo, está hablando, ya tengo para reflexionar toda la noche. Ahí está, Mario, Mario. Me encanta eso, me encanta eso. Adelante, hermanos, adelante. ya van dos puntos que se le han aclarado, hermano Luis. El de María no es, ya lo dijo que el León 14. Corredentora. Ahorita ya acaba, qué bueno que te llevas este punto que el hermano Luis te acaba de aclarar, del Pero verbo. eso de que María no es corredentora, pues, la iglesia lo está enseñando. O sea, el hermano Luis se basó de un De folleto, de un libro todas las de la fuentes. Iglesia Católica que Sí. explica claramente que ya no se debe utilizar la palabra corredentora porque en lugar de ayudar Porque León aclarar, 14 te explicó. confunde. Ujú. Sí, Mario, Sí, el León 14, o sea, el hermano Luis, lo que no pudimos con Biblia nosotros comprobarte, pues el hermano Luis tuvo que recurrir a tus propios argumentos, pues a León 14 para hacerte entender
ese punto, y qué bueno que, como quiera que ha sido, ya sea aquí o con tu misma doctrina, llegas a Sí. entender. Y este No, punto pero a ver, es algo curioso porque sí me ha pasado. no es de Dios, Mario. Yo me acuerdo una ocasión platicando con una testigo, sin salirnos del tema, Amén. y le decía yo a la testigo, es que ustedes son cristianos. Y ella, no, nosotros no somos cristianos, nosotros, ella confundiéndolo con la cristiandad, así lo interpretan ellos. Le dije, sí, son cristianos. Es más, le marqué a un testigo de Jehová con una Rica, sábana Rica, que estaba hermano, perdón, Mario, perdón. Rica, ve a descansar, Rica. Corre, ve a descansar. Dios te bendiga. Descanse, corre. Perdón, Mario. Es que la hermana Rica quería que la despidiera yo. Ay. Adelante, Mario, adelante. Sí, y entonces cuando la esposa contestó, la esposa le aclaró, no, nosotros somos cristianos. Les dio una alegría a esa muchacha. Digo, pues este libro de razonamiento lo tienen, que como creen en Cristo son cristianos. Digo, pues así lo entienden ellos. Pero ¿a qué voy? De que a veces uno dice, no, es que nosotros no creemos eso. Y le dices, pero si tu literatura o tu iglesia lo Lo enseña, afirma. no, que no lo dice, que por acá, pero si tú, pregúntale a tu pastor o lee tal libro de literatura de tu iglesia, y no, que por acá, que por allá, y cuando te das cuenta, cuando se lo muestras con el libro o cuando habla con su pastor, le dice, no, si nosotros creemos eso, y se queda así, uy, ¿y de dónde saqué yo que no creíamos eso? Es que, Sí, Mario, más o menos se entiende, sí, ¿no? De sí, sí. que a veces uno no saca sus conclusiones y a veces no es enseñanza de su iglesia. Pero aquí Y cuando uno le dice, no, pero es que la Biblia dice esto, lo dice así, lo dice así, como es otro de otra iglesia que lo está diciendo, dice, no, nosotros no creemos eso, no creemos eso. Pero ¿por qué no dices que yo sepa si lo creen? No, nosotros no creemos eso. Y entonces, cuando uno se lo muestra con su literatura o con algún pastor que le diga, no, si nosotros creemos eso, se sacan de dónde saqué que. O sea, estoy tirando tubos diciendo que nosotros no creemos eso, siendo que mi iglesia sí lo enseña. Pero sí te acuerdas que teníamos mucho tiempo platicando con usted, Mario, con todo respeto, y usted a veces no es que le falte el respeto, sino que esté como que hacía su corazón un poquito duro y no quería aceptarlo. Y el día no me recuerdo qué día, que el hermano Luis presentó esos documentos y que le explicó detalladamente que León 14, ya, allí aclaraba ese punto. Y Sí, yo recuerdo que tú dijiste, ¿cómo va a ser posible que no haya fijado en esto? Entonces, como quiera que sea, Mario, ya sea bíblicamente o ya sea con sus mismos argumentos, aquí lo importante, Mario, es que usted sí va entendiendo, Mario. A veces se nos hace a nosotros desesperante a veces decir, pero no, las cosas en su tiempo y en su momento. Aquí lo Y es importante, que, hermano Pepe, el mismo documento habla de que no se puede comprobar con la Biblia. sí. Amén, hermano Joel, Dios le bendiga. El mismo documento habla que no se le puede llevar así porque no es comprobable eso, que es corredor o medidor. Eso no se puede comprobar con la Biblia. El documento lo dice. Y llama la atención de que el pueblo, sea la gente que es en católica, le empezó a llamar así, corredentora. Y entonces eso me hizo recordar una ocasión donde en la Iglesia Católica se enteró, no sé si en Argentina, no sé dónde, los argentinos veneraban unos santos y fueron a averiguar, ¿y esos santos de dónde? Porque nosotros no hemos, ¿cómo se llama?, nombrado esos como santos. Y va resultando que no, que era el pueblo el que los llamaba así El como pueblo los santos. puso. Y Imagínate, imagínate. entonces cuando la iglesia dice, no, ese y este no son santos, imagínate los evangélicos de ese lugar empezaron con sus argumentos diciendo, ahí está, un papa santificó a esos santos,
Y ahorita otro papa santifica a esos santos. Pero ¿De qué lo que estamos no hablando, sabían, Mario? Por sí, ende, entonces, Mario, y hablaba de que no, ¿en dónde queda la infabilidad allá? Pero lo que no sabían esos evangélicos de que esos nadie los nombró santos, simplemente el pueblo así los tenía como santos. Entonces llega a la iglesia y dice, y a esos santos, ¿quién los nombró santos? Porque nosotros no los hemos nombrado. Y entonces pero cuando la iglesia dice, Imagínate. esos, Se pues se sacaron la llamó santidad en una rifa, yo creo. sí, resulta de que pues, esa gente ya los tenía como santos. Papá. Y entonces cuando la iglesia dice, pues no son santos y quedan descartados como No, santos, yo tengo un vaso de leche eh, muchos argumentaban allá eso. un no, café. pero por eso, Mario, ahorita nos brincamos, ya ese punto ya lo entendiste, pero ahorita, mira, Mario, ahorita esta plática no fue en vano, porque ya ahora sí dices tú que te vas a ir a analizar que Sí, el por verbo, ejemplo, eso del oiga, vaso con el agua, me parece muy buena explicación y lo voy a reflexionar. Vamos a reflexionar qué esa bueno, parte. Mario, que te Y hizo ruido. Pues, esto nos sirve a todos los que estamos aquí, nos sirve. Recordemos nuestras oraciones de necesidades, de peticiones. Ahí va a estar Ahí Mario, entra, ahí entra el hermano Mario. ahí vas a estar, Mario, en esas oraciones, primeramente Dios. Que Dios te Así abra es. el entendimiento para que más fácil no se te complique, que Dios te abra el entendimiento a ti y que a nosotros nos dé la sabiduría para poder discernirte punto por no, pues punto, también Mario. ya ahí da ideas, ya te da ideas eso. A ver, don Luis, es primera vez que se utiliza el término vaso. No, ya lo había utilizado otras veces, Mario. Ya lo había utilizado otras Ay, veces, ay, pero a veces, lo digo con todo respeto, como que estás muy a la defensiva y eso no te Ujú, permite esclarecer. Pero ya lo he utilizado otras veces. ya. O ya. te distraes, Mario, te distraes, sacas otro punto y perdemos la ilación. Sí, Así. lo que Y, pasa es que como tiene uno el prejuicio de ajá, que no, Ajá. pues sí, se entiende esa parte, pero y el otro texto, es como que todavía te no te des. Por eso digo que eso voy a analizarlo porque para mí toda la Biblia, como yo la considero palabra de Dios, yo siento que no se contradice. O sea, no va a decir un texto una cosa y después va a ¿Y decir no? otra que es contrariamente a lo que... No, yo entiendo que por eso decimos que es palabra de Dios porque no se contradice. Pero bueno, eso ya es creencia mía, ¿no? Es el testimonio de la palabra de Dios y exactamente no se contradice. Lo que pasa es que el hombre tiene una imaginación, Mario, y se va para Sí. otro lado. ¿Y qué terminamos haciendo cuando no nos ponemos en las manos de Dios? Terminamos enseñando un evangelio erróneo, porque está muy Sí. clarito en la Biblia, se te ha estado demostrando. Y mira, acuérdate, dice Lucas 24:45, para la honra y la gloria del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dios es el que nos abre el entendimiento. Aún el sentir es de Dios. No es de Mario que quiere venir aquí. Dios lo está poniendo en tu corazón por algo. Entonces, es de que nosotros estemos en continua oración a favor de ti y a favor de cada uno de nosotros. Y créeme, desde el día que tú me dijiste que tenías el sentir de ir a visitar la iglesia, desde ese día yo me he estado pasando a las peticiones, Mario, hasta allá enfrente, porque tú viste cuando fuiste a la iglesia, dice el que está presidiendo, vamos a hacer una oración y se hincan en su lugar. Pero hay una oración espiritual que es especial, perdón. Todas son especiales, ¿verdad? Pero la penúltima, que es la oración de peticiones. Entonces allí la iglesia tiene una enseñanza, que si tu petición es muy, muy grande, pásate enfrente. Y cuando pasas al frente, No ¿verdad? escucho De nada más cierta de manera humillas esta azúcar carne, y media porque de es café. vergonzoso para algunas personas, ¿verdad? Algunos hermanos más tímidos y así, pero te pasas. Y la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, tenemos la enseñanza que cuando vemos a un hermano allá enfrente en la oración de peticiones,
pedimos por su oración de ellos primeramente. ¿Por qué? Porque si el hermano se atrevió a pasar hasta enfrente es porque su necesidad es grande. Y yo me he puesto en ese lugar, Mario. Y los hermanos acá donde yo voy, todos ellos ven, dicen, la hermana está allá con su necesidad. Ya van varias veces que la veo. Señor, contéstale su petición. Allí estás tú, Mario. ¿Por qué? Porque mi deseo es que Dios te haga aún más sabio que el hermano Luis, que el hermano Yarim, el hermano Pepe y todos los hermanos que estamos aquí, todos juntos. Qué gran alegría nos diera que tú tuvieras el evangelio de Cristo perfecto, entendido en tu corazón, que no hubiera ningunas telarañas, que misterios y que no sé qué, porque ahorita ya hay quien nos enseñe este evangelio de Cristo. Exactamente lo que enseñaba Cristo. Yo Ahorita, nomás, adelante, hermano. yo nomás tengo una pregunta para Mario y para darle la palabra a los demás que sé que también quieren participar. Mario, ¿sí me entendiste lo que platicamos hoy, Mario? Pues es el del vaso con el agua, sí me hizo mucho ruido. Y es lo que voy a reflexionar. Eso de que se me hizo ruido, ¿eso quiere decir que sí le entendiste o que no le entendiste? Porque Sí le cuando algo te entendió, hace ruido a ti, no sé por cómo Entendí, tomarlo, si sí entendí, o no. Que lo no, retuvo, hermano. yo apercibo entendí ese punto que es lo que voy a reflexionar. Ok, perfecto, perfecto. eso es avance, Mario. Eso es un avance grandísimo. Claro, Sí. claro. Arriba tenemos un invitado, David. David, ¿cómo está? Buenas noches, la paz de Dios. Bienvenido. Hermanos, la paz del Señor. Amén, No, amén, amén. Amén. hermanos, es que yo, Ahí. Sí. Sí. hermanos, es que bueno, ya, no sé si estará bien, es que un día de estos salí a evangelizar, pues, y me hicieron una pregunta, y la verdad, yo dije que, como se nos ha enseñado, si uno no sabe responder, pedir chance, porque eso tiene respuesta, ¿verdad? Todo tiene Pero no respuesta. sé. Es correcto. Entonces me gustaría a usted, hermano Luis, al hermano Yea, hacerle la pregunta para ver si me pueden ayudar, hermano. ¿Verdad? Sí me gustaría, si me pueden ayudar. Soy de la iglesia de Costa Rica. Ok. Entonces, la digo, no importa si esa, no hay problema. No quiero saber si están hablando de algún tema, no quiero salirme del tema o algo. Pero, De ¿usted habló hecho, esto con su yo me voy a ministro? bajar. ¿Usted habló esto con su ministro? Hermano, ahorita él no está, eso fue ayer, él ahorita no está en Ciudad La Luz del Mundo, cuidando la ciudad. Pero él no tiene teléfono. Es que estas preguntas, usted las tiene que hablar directamente con él, porque si no, nosotros estaríamos quitándole el lugar o el trabajo que le corresponde a él. Ok. ¿Sí me estoy a entender? Sí, claro, hermano, sí, yo entiendo. Es Hay que un orden, hay un orden. hay un orden, Amén, hay un Mario, orden. Dios te pague. Dios te pague, Mario. Mario ya aprendió. Mira, nosotros cuando tenemos alguna duda tenemos que acudir a nuestro ministro. Si el ministro en turno no sabe o no está, usted tiene que esperarlo. ¿Sí? Ok, está bien, hermano. Recuerde que todo es de parte de Dios. Él da los tiempos. Sí, correcto. Y si el Él pone ministro los no tiempos. Entonces, usted tiene que, si él no está, usted tiene que esperar que él llegue o llamarle por teléfono. Mire, hermano, fíjese que así. Y ella le va a decir, mire, hermano, así. O él va a decir, hermano, mire, espéreme cuando yo llegue. Ok, está bien, hermano. Está bien. ¿Sí? pues, el ministro Porque si entonces no, entonces me pone a mí a quitarle el trabajo de él y no es así. No es así. Pero sí estaría bueno que después que hable con él, pues nos dé su testimonio o Claro. cómo entendió lo que le Viene y dijo nos el ministro. cuenta. Sí, fíjese, hermano, a mi hermano David que acaba de subir, a Dios le pague por la confianza, ¿verdad? Y no es nuestro sentir ofender ni nada, hermano, es solo como dice la visita, hay un orden establecido ya, pues. Correcto. Yo entiendo la perfección. Y ahí hay un hermano que me pregunta qué parte de Costa Rica soy. Soy del Cairo. Aquí hay tres iglesias juntas, Cairo, Siquirres y Florida. hermano Wow. David, Ajá. yo quería decirle también, si el ministro en turno no tiene la respuesta para usted, el ministro, él puede El preguntar más. supervisor. Y si el supervisor no llegase a tener la respuesta, el supervisor se va más arriba. Pero una respuesta yo le aseguro que sí se la van a dar. Sí, correcto. Yo eso sí yo lo sé, hermano.
Ah, ok. No, está bien ahí, disculpen, No, entonces. está bien, hermano. Le digo, no nos ofendemos, hermano, ni nada, solo es para aclarar. Y es bueno que hagamos estas preguntas porque hay muchos hermanos nuevos, muchos hermanos que no saben, ¿verdad? Otros que han estado retirados décadas. Entonces es bueno refrescar la memoria. Pero lo que yo le quería decir, hermano David, yo a veces he tenido preguntas, ¿verdad? Y por cualquier razón no puedo ir con el ministro en ese momento. ¿Sabe qué hago, hermano? Yo tomo un tiempito, busco un lugar privado, sea en la casa o donde usted pueda, ¿verdad? Agarro mi chalina, doblo mis rodillas, canto el Salmo 23 y le pregunto a Dios, o antes de dormir, llega temprano a la iglesia y también en oración, hermano, Dios nos responde todas las preguntas. Sí, Yo sí. soy testigo, hermano. Sí, Entonces, mi correcto. pequeño consejo, hermano. No, yo le pago más bien, hermano. No, está bien. Ahí están los Amén, ángeles de amén. Dios. Sí, así Amén, es. hermano David. Eso que dice la hermana Beth, sí es cierto. Que a veces, como dicen, y de hecho yo lo he escuchado no solamente claro que los testigos de Jehová lo tienen de otra forma, la iglesia de Cristo lo tiene de otra forma, pero he escuchado que, por ejemplo, dice, yo tengo una duda y estoy leyendo la Biblia, no la entiendo, pero sigo con esa duda. Y de pronto, de la noche a la mañana, me llega una revista o el pastor le toca dar el sermón y sobre esa duda que yo tenía, lo explica el pastor y se me hace más claro. Eso sí he escuchado de otras denominaciones que así lo mencionan y yo siento que igual así es a veces tú estás con una duda o estás con un pendiente y de pronto de la noche o sea, en ese mismo día, en ese momento, ves la mano de Dios y tu inquietud o tu pendiente que tú tenías se manifiesta y ya te queda claro. Bueno, Así es es, Mario, así mi es, Mario. testimonio. Sí, acuérdense que Cornelio, hermano, Cornelio no pertenecía al pueblo de Dios. Cornelio hacía sus oraciones, sus limosnas, él y toda su casa. Y cuando el ángel llegó a visitarlo, Dios lo bendiga, hermano. Creo que ya está enfermo, no se está enfermando. Estoy pensando si mañana ir a la Dominical o no, porque ahorita con la contagiadera que hay, Va a ir a contagiar a todos nada más. Hermano Luis, es un virus que anda pegando. Aquí también anda ese virus de la gripe y sí, no, brother, hombre, sí. No, olvídese. y eso no estoy hasta con calentura, creo. Nosotros también. Y se acuerda que hace como una semana estaba enferma y ya me puse bien y otra vez. Entonces, pues gloria al Señor. Dios nos quiere purificar. ¿Por qué? Porque viene el Sí. 6 de abril y viene con todo, hermano. Entonces, hay que purificarnos lo poquito o mucho Mario, que nos falte. Mario, Sí. por cierto, oí que te estaban invitando a ir a Guadalajara el 6 de abril. Ah, Y es lo que con me estaban pasaje, y con diciendo. boleto pagado, ¿eh? Y con boleto pagado. Wow, Mario, ¿qué Sí, pasó? Cuenta. sí, lo que Aprovechalo. pasa es que, y le Sí. respondí de que lo que pasa es que tengo acá, de hecho no le he hablado a este hermano. Hay uno que en el live apareció, me dice, yo soy de Mérida. Y me puse en contacto con él, me dio su número y ya empezamos a hablar. Entonces, de hecho yo había pensado, digo, si voy al templo, no va a faltar Mario, alguien tantito, que Mario, Mario, tantito, Mario. Abinadab. ¿Y usted qué hace allá, Abinadab? Explíqueme qué hace allá. ¿Qué hace allá, Abinadab? Yo no quiero tener aquí un lleva y trae, ¿eh? Discúlpeme, hermano, pero no quiero un lleva y trae. No quiero que venga a despertar el morbo entre los hermanos. Porque usted viene, es que están, ¿qué creen que van a hacer, hermano? Allá van a ir a ver. No haga eso, brother. No haga eso. Allá déjelos que hablen, déjelos, allá déjelos. Si usted no va, ni se entera. Allá déjelos. No les haga caso. No vuelva a comentar así, por favor. Dios le pague, Dios le pague. Adelante, Mario, perdón, Mario. Adelante. ya me contrapié, ya se me olvidó que estaba yo diciendo. A ver, no, sí, no, Sí, a mí no se me olvidó. sí, Cuéntanos, por que favor. voy al templo y lo más seguro que hayan hermanos que también van a viajar a Guadalajara y ponerme de acuerdo con ellos para que me vaya junto con ellos. A eso me refería yo. Porque Aprovecha, estoy Mario. seguro que sí va a haber hermanos de aquí de Mérida que van a ir el 6 a Guadalajara.
Pues yo Y digo, lo, peor, nada lo más sería mejor, Mario, que, que te están pagando el pasaje, te están pagando todo. Yo que tú ibas. sí, Que pero, quizá conozco a Mario, bueno, no sé, porque yo, por ejemplo, soy del coro y no nos han ¿De dicho a dónde? ¿De nosotros si Yucatán? vamos. No, yo soy de Acapulco, pero Ah, luego ok. nos pueden decir, no, pues quieren al coro de Guerrero en Guadalajara. Entonces, para allá vamos a ir. Quién sabe, no lo sabemos. Primero Dios. Pero igual allá veo a allá, Mario, allá lo veo allá. no, Mario, y me imagino que igual así en Yucatán hablar uno de que, oye, de tal coro que vayan allá, o algo, o hermanos que quieran, no, pues yo quiero ir a Guadalajara, y y nada más sería que me ponga de acuerdo con ellos para viajar con ellos. Pues, así es. Claro. Te pues invito, aprovecha, Mario, aprovecha, pues ya, yo la sí. verdad, yo deseo ir y no puedo desde aquí a Costa Rica. Ay, hermano, Claro. algún día Dios lo permitirá. Mario, te invito que vayas a hablar con el ministro. Infórmale de tu deseo si quieres ir a Guadalajara y que un hermano te invitó y te dijo que él te pagaba el pasaje. Yo te invito a que le platiques al ministro porque tal vez él Sí. pueda facilitar las cosas. Aparte, no te prometo nada, ¿verdad? Yo no estoy allá, pero si tú hablas con el ministro, ya le puedes decir cuántos días vas a llegar. Yo pienso que van a estar los comedores, no sé cómo va a estar todo allá, Mario, pero un taquito de sal con salsita no te va a faltar. Va a Ahí ser no te tipo sobra Santa comida, Cena. Mario. Sí. Amén. No, y luego con todos los hermanos de TikTok que van No, a llegar, hermano. hermana, es que ya le dijeron que uno se ofreció para pagar el pasaje y otro se ofreció para pagar la comida. Mario, ¿quién te paga las vacaciones, Mario? Dios está poniendo No, los medios, Sí. Mario. no, pues agradece, ahí se ve el amor fraterno, pero Amén, amén. tranquilo, vamos, Mario, vamos Estamos más primero. emocionados nosotros. ánimo, Mario, ¿Y bienvenido. Mario? Imagínense a Mario llevando una de 6 allá en Yucatán. Wow. No, hermano, nos va a paquetear a todos ahí sí, porque ya va a traer doctrina revelada. Eso sí, ya no lo va a parar nadie. Hermano Mario, ya le voy a decir hermano porque yo ya lo vi. Am, allá cuando esté en la provincia, usted va a ver la diferencia, hermano. Usted va a ver nada de borracheras, no va a ver la gente rayando las paredes, tirando la basura en la calle. No, va en su mente, yo me imagino que va a haber como otro país, otra ciudad. No Va a va a llegar a otro parecer, mundo, va a sí, llegar a otro sí, mundo. de verdad que sí. Va a ver lo que sí, Mario, se va a gozar mucho. Yo sé que sí, ojalá y Dios le dé esa certeza, esa valentía, ese ánimo y ese sentir de llegar y va a ser muy bienvenido. Primero Dios, primero Dios. Amén. Estamos confiando que Él provee. Dios Pero todo digo, provee. sí, mi intención es eso, de que voy primero allá y pues buena idea también que me da la hermana Betty, pues hablar con el ministro. Porque el ministro me imagino que sabrá que algún hermano va a ir de viaje Mira, allá. Mario, mira lo que Ey, dice Salud con Guillermo. Mario, le ah, mando para los viáticos una semana. sí. Calmado. Ay, Dios Ah, Pasó, mío. No, se Mario. agradece. Pero ¿A Ay, quién, Mario. a quién le pagan unas tranquilo. vacaciones, Mario? Hermano, Ay, Guillermo, ¿y no será posible que haga eso conmigo también? Es Hermanos, que a Mario lo quieren más, hermano, se nota. todos ustedes son de No, provincia. se agradece. Que Yo pues, Dios soy, mío. pues igual estando en provincia no le va a hacer falta nada al hermano Mario. Nada, no va a hacer falta. Sí. pues no, pero Estoy para seguro, que él, Mario, que cuando te ven ahí te van a reconocer. sí, Mario, Muchos de la provincia te van a Ve, reconocer porque hay muchos de la provincia que te conocen. te llevas tus guayaberas. Y vas a ser famoso, Mario. Yo Bueno, me ya eres famoso, Mario. Mario, si te va. gusta entrar al aire del hermano Luis, te va a gustar entrar más al templo de la hermosa provincia. Uf, allá sí. No, Eh, Pues ya he Mario, visto las fotografías, ya he visto no, no no, es lo Esas mismo. palabras, esas no es lo que no es lo mismo, mismo, no es lo mismo. no es lo mismo, Mario. Yo, Cuando yo por vayas, eso, yo por eso cambié mi foto de perfil cuando estuve allá, porque ya había muchos perfiles que tienen la foto del aniversario apostólico. Dije, la voy a poner a ver. Pero sí, muy bonito, Mario, cuando entres. Y Mario, Ok. tú ves grande el templo en las fotos y así, pero cuando estás allí, imagínate, adentro caben sentados 15,000. Solo Sí, sí. imagínate. Yo me imagino que va a ser lo más grande que vas a pisar en tu vida, porque allí en Yucatán hay partes grandes, hay partes turísticas,
pero no se comparan, Mario. Y es una paz. Ay, me voy a agarrar Imagínate. chillando. Es una tranquilidad, Mario. Es un amor. Las hermanas con sus niños son libres. Allí no hay faltas de respeto, donde alguien te puede insultar, Mario. Todos nos cuidamos. Nadie te va a faltar al respeto. Ay, ojalá, Pues, ya, esa va a ser mi petición ahora, que vayas. no, pues estoy oyendo con eso de que mencionaron que el niño que no se pierde, no fue no fue a la hermosa No fue la provincia. provincia. Sí. Y sí, pero nos perdemos ahí entre todos. Ay, no, yo tengo Pero pues anécdotas si les contara. decía el Sí, hermano sí, ya hay una parte ya nos habías después contado, Sala. pero pero es eso de que, pues, lo bueno que hay un lugar donde, si no lo encuentras, pues vas allá y ahí debe estar. Que todos colaboran para llevar a la persona perdida o al Sí, niño perdido. sí, ahí te cuidan. No, y hay un montón de hermanas, agárrate. Hay muchas hermanas allí. Hermano Yarim, usted no sé si va a ir el hermano Yarim a la provincia, pero ahí lo puedes conocer también a él, otro artista aquí del TikTok. ¿Quién sabe, hermana? A lo Hermanos, mejor sí ¿a quién de ustedes existe los la vocearon? posibilidad que se pueda ir a Guadalajara, a lo mejor y sí. Sí, a empezar a A pedir al mí Señor. a mí me voceaban cada año hasta que cumplí como 14 años. Yo iba a ir, pero no puedo. Yo iba a ir, pero no puedo porque tengo gastos. Me caso en mayo, abril en El Salvador con una No hermana. se case, brother, váyase a Guadalajara, no se case. Mira No, cómo son, a él sí lo desaniman. no, Acá. imagínate que un hermano le pague su luna de miel en Guadalajara. Es Imagínate. que lo que queremos es que el hermano Ángel sufra. Usted no se case, que se case el hermano Ángel. Qué ¿Cómo bárbaro. la animan, pues? Hermano Luis. ¿Ves el amor, Mario? Bueno, mucha plática y hay que ir a dormir. Sí, porque Sí, luego la hay que dominical ya ve que descansar. nos vinieron a exhortar aquí. Sí, nos llegó aquí alguien que nos... Sí, ya. Por Pues, cierto, hermano, esa imagen que entró muy fea, ¿verdad? Yo la estaba bloqueando y a mí me anunciaba que alguien la estaba desbloqueando, pero yo no quiero acusar a ninguno de mis hermanos moderadores, nada de eso. Tal vez sea la señal. Entonces, creo que la imagen no se alcanzó a borrar, ahí se quedó, nada más se fue para arriba, pero solo le quiero avisar, tal vez es la señal, hermano, hay fallas técnicas también, porque hubo una hermana, la hermana Giovanna, creo que dijo que ella iba a tratar también de bloquear y no sé si pudo, pero nada más le quería Porque yo avisar. sí miraba que la bloqueaban. Sí, a mí me salía, pero bueno, con la ayuda de Dios, de todos modos, la iglesia es prudente. Los hermanos ya saben, allí ignórenlos. El mal siempre va a estar, hermanos. El diablo ahí siempre va a estar tratando de hacer algo malo, pero mira qué bonito que como Mario empezó a absorber más. Y fíjese, hermano, a veces uno se quiebra la cabeza con las cosas más sencillas. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, sabio, todo lo más perfecto, pero con lo más sencillo es con lo que nos llega. Entonces, ojalá y que esto tenga un fruto bueno, Mario, en tu corazón. ahorita que mencionas eso ¿cómo es posible que lo más sencillo el hombre lo vuelva muy complicado? Es Y verdad. así que, don Mario, ¿sabe qué? Toda la razón. Pero Ya ven cómo decir que el verbo ya no Pero es, ¿por qué ya eso? no es ¿Por qué Jesús. tiene Ya patas? ves. ¿Por qué tiene cola? ¿Por qué tiene eso? Y a la hora, no, tú olvídate de la pata, de la cola. Esto es simple, es sencillo. Y Pero uno, pues es no que es que no mira, lo vea. es bien sencillo seguir a Dios, es bien fácil. Apégate, obedece y tu vida serás feliz. No te tienes que preocupar de los alimentos, no te tienes que preocupar de dónde vas a vivir, qué va a pasar contigo, porque sabes que Dios va a proveer. Pero el hombre necio quiere torcer todo y hacerlo difícil. Entonces, cuando uno de nosotros sufrimos, Mario, es porque nosotros nos queremos salir del redil. Los hermanos que están aquí no me van a dejar mentir. Los que se han alejado de Dios saben que no hay nada bueno allá, hermano. Puro sufrimiento y dolor y puro drama, puro chisme. Pero tú estás ahí con Dios y a ti no te importa, estás... No, Nada más. y eso lo Nada más ya vemos ves con cómo el pueblo sufren de los ex, Israel. Mario. Cómo sufren los ex ahí con El Manuel. pueblo de Israel, que veía que en los demás pueblos vecinos cómo le oraban a sus dioses para que lloviera, y entonces y ellos dicen, pues es que nosotros tenemos al verdadero Dios, pero no llueve, no llueve. Y es cuando cometen el error de, bueno, pues
por si las moscas, voy a hacer lo que hacen esos dioses, esos vecinos con sus dioses paganos, a ver si llueve, ¿no? Ajá. ¿Y qué hicieron? Dioses de estatua, ¿no? No, De mano. se desviaron allá. Y Bueno, Hay vámonos, una- Mario. Vámonos. Ya Ya, tengo ya. sueño, Mario. Afírmame. Yo quiero el trabajo de Mario. Dios les bendiga, les Y guarde. yo me tengo que levantar temprano, tengo que ir a dejar a mi esposa al trabajo, porque tengo que trabajar mañana. ajá. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a las 4, entre las Ay, 6. hermano, no, ya vámonos. Dios Sí, los acá bendiga. nosotros tenemos la dominical a las 9 porque tenemos ensayo regional del coro de Guerrero. Así que me tengo que levantar a las 9. Nosotros la tenemos a las 8 porque tenemos que ir a votar. También. Está Bueno, bien, es pues- bueno ser buen ciudadano, hermano. Dios los bendiga, nos vamos todos juntos, agárrense. Amén. Agárrense de Ahí lo les que puedan. encargamos las oraciones, hermanos. Ok. Dios los bendiga. Dios Que Dios sea les mejor, guarde, Dios hermano les Luis. bendiga a todos, Dios les pague por todo. Nos vemos Amén. en la próxima transmisión. Dios les guarde y Dios les bendiga.